intentando entender, digamos, pero vamos bien. Bien, Enzo. Eh, Recuerden de entregarlos a tiempo. El de estática tienen 2 semanas para hacerlo. Y el de electricidad, que basa fundamentalmente en el tema de aplicaciones eléctricas, eh, o sea, aplicaciones de la electricidad en la medicina, van a trabajar sobre electrocardiograma. Es una autoevaluación, o sea, en ese práctico ustedes lo van a hacer desde su casa directamente a la autoevaluación. Creo, si mal no recuerdo, que está prevista para el día 19, 19 de septiembre. Tienen que mirar 3 o 4 videos, ¿sí? Y por supuesto, tienen una introducción, como en todos los trabajos prácticos. Presten atención a esa introducción que hace María Isabel al práctico de electrocardiograma. O sea que es un práctico autónomo. Ustedes miran los videos eh, con bastante atención. Les recomiendo por ahí mirarlo 2 o 3 veces, ir sacando los conceptos fundamentales, ¿no es cierto?, para estudiar y poder hacer esa evaluación. De paso, ya les queda ese material para el parcial. Ustedes me preguntaban recién por el parcial. El parcial tiene, o sea, va a ser evaluado 4 unidades. ¿Sí? O sea, la unidad de gases era la primera, la unidad de cambios de estado y termodinámica, estática y biomecánica, y calor y corriente eléctrica, que es el tema que vamos a dar hoy. O sea que este tema de hoy, que se continúa la semana que viene, va a entrar en el parcial. Hoy Señora, vamos a... Sí. el tema que desarrolló la semana pasada, quiero saber bien lo que es el momento de una fuerza, porque no lo entiendo, cuando lo leo no lo entiendo. El momento de una fuerza es el producto de la fuerza aplicada por la distancia medida perpendicularmente a la dirección del movimiento que provoca esa fuerza. ¿Sí? Ese es el momento de una fuerza. El momento es la rotación. ¿Sí? Ustedes saben que la fuerza producen un movimiento, pueden producir movimiento, y ese movimiento en general está relacionado con la dirección en la que se ejerce la fuerza. En el caso del momento de una fuerza, hablamos de momento precisamente cuando se produce rotación. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, abrimos una puerta, la puerta del dormitorio, abrimos, ¿y qué va a ocurrir? Esa puerta se va a deslizar, ¿no es cierto?, un cierto ángulo sobre los goznes de la puerta. O sea, Claro, hay un giro. sería cuando hay un pico y se le aplica una fuerza. Claro, y rota. El Claro, cuerpo va a rotar. claro, perfecto. Gracias. Por ejemplo, cuando eh, vos tenés algo en la mano, o sea, levantás una pelota de acero en tu mano y la movés, ¿sí?, estás ejerciendo una rotación en la articulación del codo. ¿Se entiende?
Sí, sí, O sea, no solamente lo aplicamos a una puerta, es más, vos fíjate que las rutas tienen un peralte en las curvas. ¿Sabés lo que es el peralte? no. Es como una inclinación que tiene cuando vos vas a girar en una ruta. Ese peralte está precisamente diseñado para que el automóvil no siga derecho, sino que la misma inclinación leve que tiene la ruta hace que el automóvil se deslice ya girando, siempre y cuando no vayas a 300 por hora, por supuesto. El peralte en la ruta es muy importante y es una aplicación precisamente de esto. Es el radio de giro ahí de la ruta que va a dar una adherencia del automóvil que va a ser distinta que si no hubiera un peralte. Perfecto. Muchas gracias. O sea, es lo que se le llama también en las rutas el torque. ¿Mm? Bueno, ahí se está uniendo Victoria. Hay gente que todavía no las veo en pantalla. Gamecho, Godoy Santiago, Hieno, Eri González, Eriger. Por favor, vayan conectando las cámaras porque se van a quedar sin el presente. Hoy vamos a hablar, ya les dije, de corriente eléctrica. Nosotros ya habíamos visto qué era la corriente, qué era la electricidad, ¿no es cierto? Las distintas teorías sobre el origen de la electricidad. Y hoy vamos a empezar hablando del tema de los efectos que produce la electricidad. Por ejemplo, uno de los efectos, voy a ponerles para compartir pantalla, uno de los efectos de eh, la electricidad es el efecto Joule. Profe, ¿podría aceptar a una compañera que está esperando? Sí, sí, ya termino con el compartir pantalla y la acepto. Ustedes saben que la corriente eléctrica era ni más ni menos que el flujo de electrones a través de un conductor. Nosotros habíamos dicho que ese pasaje Se le trabó a ella. Parece que Creo que sí. sí, sí, sí. Recording stopped.
Recording in progress. Sí, se me había cortado a mí. Bueno, como les decía, entonces, ese sería uno de los efectos que es el llamado efecto Joule. ¿En qué se aplica ese efecto Joule, aparte de todas lo que le mencionaba recién? O sea, de las cocinas, los calorímetros, las estufas, las planchas, los calefones. También se lo usa en algo elemental, que es precisamente el fusible. ¿Qué son los fusibles? Los fusibles se conectan en las instalaciones eléctricas para evitar que una sobrecarga eléctrica pueda llegar a dañar los artefactos que están conectados en esa red eléctrica. ¿Sí? Es un conductor, en definitiva, de aluminio o de una aleación de estaño y plomo que está conectado en un receptáculo especial y dispuesto en el circuito de manera que toda la corriente ha de pasar por él. ¿Qué significa eso? Nosotros habíamos visto en los circuitos que podía ser en serie o en paralelo. La única manera de que toda la corriente pueda llegar a pasar por ese fusible es que se conecte en el circuito en serie. ¿Sí? O sea, los fusibles siempre van en serie. Ahora, en general, en toda instalación eléctrica, en tu casa, por ejemplo, deben tener un fusible a la entrada de la corriente eléctrica de su casa. A su vez, la mayoría de los artefactos de los electrodomésticos también tienen un fusible que hace que cualquier sobrecarga se queme el fusible, o sea, esa resistencia que tiene el fusible se corte y abra el circuito y de esa manera impida el pasaje de corriente eléctrica. Y con eso, lógicamente, estoy protegiendo el aparato. El calor que desarrolla una corriente eléctrica es directamente proporcional a la intensidad de la corriente y también a la resistencia. Eso se conoce como la ley de Joule, y esa ley de Joule lo que me dice que es que el calor es igual a la intensidad por la resistencia. Joule estableció que el trabajo realizado en la unidad de tiempo por una corriente eléctrica, o sea, la potencia, trabajo sobre tiempo, es proporcional a su intensidad y a la diferencia de potencial. Otro de los efectos es el efecto Seebeck. El Seebeck establece que la diferencia de potencial que se produce cuando se calienta el punto de unión de dos conductores, o sea, de dos metales de naturaleza diferente, a eso se lo llama cupla o par termoeléctrico, ese calor hace que se movilicen los electrones del metal más pesado hacia el metal más liviano, que en general el metal más liviano tiene menos cantidad de electrones y eso va a determinar una corriente eléctrica. Una de las cuplas más sensibles es la de bismuto-antimonio, y ahí vemos, en ese caso de la de bismuto y antimonio, vemos precisamente que un metal, el bismuto, es mucho más pesado, tiene una masa de 209, que el antimonio, que tiene una masa de 122. O sea que el sentido va a ser desde el que tiene mayor masa
a el que tiene menor masa, cantidad de electrones. En los satélites artificiales, por ejemplo, se usa la cupla germanio-silicio para obtener la corriente eléctrica. Otro de los usos de este efecto CIVIC, por ejemplo, es los pirómetros, que servían para medir altas temperaturas en los hornos. Están formados esos pirómetros por cuplas termoeléctricas de platino e iridio, o platino-rodio. El efecto Peltier. El fenómeno Peltier es, digamos, que opuesto, el inverso a el observado en el efecto CIVIC. En lugar de calentar esa cupla termoeléctrica como hacíamos en el efecto CIVIC, lo que hacemos es enviar una corriente eléctrica al punto de unión de dos metales y se va a producir una absorción o desprendimiento de calor en el punto de unión de los metales. ¿Sí? Y por último, nos quedaría el efecto Thomson o Kelvin, que nos habla de que en un metal, una varilla metálica, nos vamos a encontrar que las distintas partes de esa varilla revelan que hay una diferencia de potencial que puede ser mayor en la parte que esté más caliente o en la parte que esté más fría, o viceversa según el tipo de metal de que se trata. Por ejemplo, en el cobre la parte fría tiene mayor potencial que la parte caliente. En el hierro sucede exactamente al revés. O sea, en el caso del efecto Thomson, ¿no? Kelvin, fíjense que es una varilla, un metal común, donde supuestamente todo está a temperatura ambiente, pero hay partes que tienen diferentes cantidades. Bien. Lo que ustedes ven acá es simplemente un eje de coordenadas cartesianas. Y habitualmente vamos a ver de que se puede representar gráficamente las corrientes eléctricas. Nosotros habíamos dicho que una corriente eléctrica era un flujo de cargas a través de un conductor desde un punto donde hay mayor potencial a otro que tiene menor potencial. Siempre tenemos que tener en cuenta que para que se produzca ese flujo tiene que existir esa diferencia de potencial. La variación de amplitud de esa corriente, o sea, la intensidad o tensión de las corrientes eléctricas con respecto al tiempo, es lo que se pueden representar en estos ejes de coordenadas, ¿sí? Donde la amplitud la vamos a representar en el eje de las Y, ¿sí? De las ordenadas, y en el eje de las abscisas vamos a representar el tiempo, o sea, en el eje de las X. Fíjense que nosotros, por ejemplo, acá tenemos un eje de coordenadas cartesianas y tenemos en el eje de las X, el eje de las abscisas, representamos el tiempo, y en el eje de las ordenadas representamos la intensidad o tensión de esa corriente eléctrica. El tiempo, en este caso, medido en segundos, y la intensidad en miliamperes. A medida que va transcurriendo el tiempo, según el gráfico, la intensidad va subiendo, ¿sí? Pasa desde 0 miliamperes, o sea, que se cierra el circuito, va aumentando esa intensidad hasta llegar en este caso a 200 miliamperes. Desde los 10 segundos que tarda en alcanzar esa máxima intensidad,
esa intensidad se mantiene constante durante un cierto tiempo, que acá es más o menos unos 30, 32 segundos en este gráfico, y luego empieza a descender la intensidad hasta llegar a cero. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, como en este gráfico, ¿no es cierto? Tenemos que la corriente eléctrica va circulando, aumentando, manteniéndose constante o disminuyendo la intensidad, pero en todo momento está circulando, donde están circulando los electrones, hablamos de una corriente de tipo continuo, ¿sí? Continua, o sea, que permanentemente está circulando. Ahora, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué situaciones se pueden presentar? Puede ocurrir que, a ver que cambie la diapositiva, El metal. no, lo que puede ocurrir es, recuerden ese gráfico de coordenadas cartesianas, que esté siempre en el mismo cuadrante o que durante un momento esté en un cuadrante y luego en otro cuadrante el flujo de cargas eléctricas, o que siempre se mantenga en un mismo cuadrante, pero siempre me hace esto cuando fíjense, en este caso, tenemos que esa corriente eléctrica, y en este caso va aumentando de intensidad, ¿sí? Va disminuyendo, estamos en el primer cuadrante, X e Y positiva, y luego baja, atraviesa, ¿sí? Se va al cuarto cuadrante, donde la amplitud o intensidad es negativa. Luego vuelve a subir. Esto constituiría desde acá hasta acá un ciclo completo, ¿no? Luego empieza un nuevo ciclo. ¿Qué significa eso? Y acá tenemos un periodo que es positivo y un periodo negativo. En el caso anterior, en la continua, habíamos visto un caso de corriente continua que estaba siempre con la misma polaridad. En ese caso siempre estaba sobre en los ejes X e Y positivo. Acá tenemos una corriente que va alternando, ¿sí? La amplitud. Durante un cierto tiempo es positivo y durante otro tiempo es negativo. Pero de todas maneras sigue siendo continua, sigue fluyendo la corriente. Acá tenemos otro caso de lo que se llama corriente variable, que tenemos que diferenciar esa corriente de la corriente alterna que vimos recién. Ustedes lo miran rápidamente, ¿qué tenemos? Que tiene una parte, ¿no es cierto?, donde la corriente va aumentando su amplitud, su voltaje, ¿no es cierto? Luego va descendiendo, luego vuelve a aumentar y luego va a descender nuevamente. ¿Cuál es la diferencia entre esta corriente variable y la corriente que vimos recién, alterna? La diferencia es que en la alterna, alterna la polaridad. Durante un cierto tiempo es positiva y durante otro tiempo es negativa.
Acá lo que va variando es la amplitud, intensidad o voltaje, ¿sí? A medida que transcurre el tiempo, pero la polaridad siempre es la misma, siempre estoy en el primer cuadrante del eje de coordenadas, ¿sí? Acá lo ven perfectamente. La corriente continua, ¿sí? La podemos representar así, a medida que aumenta, que pasa el tiempo, vemos que el voltaje se va a mantener constante. La corriente variable, donde aumenta, disminuye, varía en general el voltaje, la amplitud, pero nunca cambia de signo, siempre está, en este caso, en la parte positiva. Y en la corriente alterna vemos que va a ir, a medida que transcurre el tiempo, alternadamente siendo una parte positiva y una parte negativa. Ahí creo que con esos tres gráficos en directo, ¿no es cierto? Se ve claro la diferencia entre variable y alterna. Por otro lado, tenemos otro concepto que nosotros habíamos visto, que es el concepto de densidad de la corriente. La densidad de la corriente, ¿qué es lo que representa? Representa la cantidad de corriente que circula, ¿sí?, por unidad de superficie. La cantidad de intensidad de corriente por unidad de superficie. Y las unidades en que se va a medir la densidad de la corriente van a ser las unidades de intensidad dividido las unidades de superficie. O sea, las unidades de intensidad, miliamperes, por ejemplo. Unidades de superficie, centímetros cuadrados. Bien, ¿cuál es la importancia que tiene la densidad de la corriente eléctrica? Por ejemplo, en electroestimulación, cuando nosotros utilizamos una corriente eléctrica para estimular un músculo, ¿no es cierto? Hacer que ese músculo eventualmente pueda elongarse y una vez que se interrumpe el paso de la corriente eléctrica, vuelve a la situación inicial, o sea, se va a contraer. Es muy importante tener en cuenta el valor de la densidad de la corriente, porque cuando nosotros hacemos, como les decía, electroestimulación, se utilizan electrodos, ¿no es cierto? ¿Y qué va a pasar? Cuanto mayor es la densidad que yo suministre al paciente, ¿no es cierto?, a los tejidos, mayor va a ser el efecto que va a tener sobre los tejidos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? La piel soporta, ¿no es cierto?, una cierta densidad eléctrica, que es siempre inferior a 1 miliamper por centímetro cuadrado. Si yo utilizo, o sea, si yo le suministro una densidad superior a 1 miliamper por centímetro cuadrado, lo que voy a hacer es quemar al paciente, ¿sí? Ahora, nosotros aplicamos esas corrientes eléctricas en las terapias mediante unos elementos que se denominan electrodos. Los electrodos se utilizan para suministrar a los tejidos biológicos estímulos de tipo eléctrico. Pueden aplicarse sobre la piel directamente, o sea, los electrodos de contacto, o si no, insertos debajo de la piel, que serían los percutáneos. Imagínense un electrodo, tiene una superficie, ¿sí? Imagínense que es algo plano, que lo van a aplicar sobre la piel, ¿sí? Habíamos dicho que la densidad era la intensidad
que pasaba sobre una determinada superficie. Si está bien colocado, la densidad es esa intensidad dividido esa superficie, supongamos que sea de 1 centímetro cuadrado. Pero si yo, profesional distraído, lo coloco a medias, apoyado sobre la piel, y le estoy suministrando esa densidad de corriente, ¿qué va a ocurrir? La intensidad va a ser la misma, pero la superficie, al estar apoyado a la mitad en lugar de 1 centímetro cuadrado, 0,5 centímetros cuadrados, ¿qué es lo que va a ocurrir? La densidad va a ser mucho mayor porque la superficie es menor. Y en ese caso, Señora, tengo una consulta. Entonces, no tenemos presencial práctico de esto, ¿o sí? no, el práctico de electricidad es autónomo. Claro. Ustedes en su casa, o sea, la evaluación creo que está planteada para el día 19, esa autoevaluación. Yo quizás mañana o pasado se los esté habilitando para que ustedes puedan con tiempo mirar los videos. ¿Sabes? Dale, perfecto, gracias. Ya están ingresando. No. Habíamos visto entonces corrientes ininterrumpidas, o sea que el flujo eléctrico siempre, no se interrumpía nunca. Y podían variar teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la polaridad. Pueden ser ondulatorias, pero de intensidad variable, o pueden ser alternas, donde es una corriente continua de intensidad variable que cambia continuamente de polaridad. Las corrientes que se utilizan en general en electroestimulación son corrientes de baja y media frecuencia. Cuando decimos baja y media frecuencia nos referimos, o sea, es para distinguir las corrientes de alta frecuencia que producen otro efecto. Las de electroestimulación de baja frecuencia tienen una frecuencia precisamente de 0 a 1000 hercios. En cambio, las de media frecuencia tienen una frecuencia que van de los 1000 a los 10.000 hercios. Estas corrientes pueden ser ininterrumpidas, o sea, continuas, o interrumpidas. Si la corriente circula en forma mantenida o continua, con independencia de la polaridad, o sea, no importa que esté durante un cierto tiempo una polaridad positiva y otro tiempo una polaridad negativa. Lo que importa es su continuidad, ¿sí? O sea, la amplitud puede sufrir variaciones temporales, y si la corriente no cambia de polaridad, también se la puede llamar, o se la conoce también como corriente unidireccional, directa o monopolar. La más conocida es la que se
que se emplea en la electroterapia es la corriente galvánica, que es continua y que es constante. Cuando la polaridad va cambiando, las corrientes se llaman alternas. También se las conoce como bipolares, como bidireccionales o bifásicas. Un ejemplo de corriente alterna es la corriente domiciliaria, ¿no es cierto? La corriente doméstica, donde nosotros sabemos que es una corriente que tiene ciertas características como su alternancia, su simetría, ya vamos a ver después qué significa que es una corriente simétrica. Bien. Las corrientes de alta tensión, que vamos a ver la semana que viene, son corrientes que no se usan en electroestimulación, sino que se usa para producir calor. Esa es la gran diferencia entre las de media y baja frecuencia y las de alta frecuencia. Las corrientes en estado constante, ¿no es cierto?, constituyen un flujo ininterrumpido y unidireccional de los electrones, cuya intensidad es constante para un conductor determinado. Pueden ser positivas o pueden ser negativas. Y hay corrientes en estado variable. ¿Qué significa variable? Que son discontinuas, son corrientes interrumpidas. Fíjense que nosotros acá tenemos en un instante tenemos que comienza a fluir la corriente, rápidamente se alcanza un máximo de intensidad, se mantiene durante un cierto tiempo y luego abruptamente cae. Y esto queda representado, ¿no es cierto?, en este pulso o impulso de forma rectangular. Llegó a cero. Durante un tiempo no hay paso de corriente eléctrica. Luego vuelve a haber paso, va aumentando gradualmente esa intensidad o voltaje, llega a un máximo y luego abruptamente deja de fluir corriente y cae a cero. Es un impulso de forma triangular. O sea, las corrientes en estado variable serían aquellas donde son corrientes interrumpidas. Durante un cierto tiempo pasa una corriente eléctrica con ciertas características particulares. Durante otro tiempo hay una pausa eléctrica, o sea, no hay paso de corriente, y luego vuelve, por ejemplo, a pasar corriente, pero de una manera diferente, con otra característica en cuanto a alcanzar ese máximo de voltaje o de amplitud y cómo cae esa intensidad, ¿sí? De acuerdo al efecto que yo busque, voy a utilizar un tipo de impulso rectangular, triangular, sinusoidal, lo que fuera. Acá tenemos otro tipo de impulsos, ¿ven? Donde tenemos esta forma sinusoidal, pero que no aparece la parte negativa. Estos son tipos de corrientes sinusoidales rectificadas que ya vamos a ver en la clase que viene. Acá tenemos otro tipo de corriente donde vamos a hablar de modulación, ¿sí? Una modulación, que hay distintos tipos de modulación, ¿sí?
o sea, donde la modulación puede ser de intensidad, de tiempo o de frecuencia. Bueno, acá tenemos lo que hablábamos recién de las corrientes interrumpidas, ¿no es cierto? Está representada en un eje de coordenadas cartesianas. Ese ascenso de la intensidad desde A a B es abrupto. Prácticamente en el mismo instante que comienza a circular la corriente alcanza el máximo de intensidad. Durante un cierto tiempo mantiene esa intensidad constante y luego cesa el pasaje de corriente y llegamos acá al punto D. Silencio eléctrico, no hay paso de corriente, empieza a circular la corriente, pero ahora con signo negativo en este caso. Se mantiene durante un cierto tiempo y vuelve a caer a cero el pasaje de corriente. En este caso tenemos una corriente interrumpida porque hay un silencio eléctrico, un tiempo durante el cual no hay pasaje de corriente. Fíjense que es alterna porque durante un tiempo pasa una intensidad positiva y hay otro momento donde estamos en la parte negativa. Y hoy hablábamos de simetría, yo le dije que lo vamos a desarrollar más completamente la semana que viene, pero fíjense que este impulso es exactamente igual a este impulso, simplemente que uno es positivo y el otro es negativo. Podríamos hablar de una simetría porque serían iguales. Porque yo podría tener acá un impulso que fuera con las mismas características, ¿no es cierto?, de subida y bajada de la intensidad de la corriente, pero que tuviera, por ejemplo, un área menor. Entonces hablaría de algo asimétrico. Bueno, hasta aquí llegamos, chicos. Nos encontramos el jueves que viene, si Dios quiere. Bueno, profesor. Chao, profe. Gracias. Dale, Chao, profe, profe. chao, nos vemos. Profe. Recording stop.